Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy les presentamos, en honor a nuestra niñez, en Colombia se celebra en abril el mes del niño y por eso les presentamos 50 preguntas bíblicas para niños. Comencemos. ¿En cuál libro de la Biblia se narra la creación? Terminó el tiempo y muy bien, en el libro de Génesis, exactamente en el capítulo 1 y capítulo 2, segunda pregunta. ¿Cuál fue el rey más famoso, más querido y conforme al corazón de Dios? Pues ¿quién más, cierto? Sino el rey David. Primer libro de Samuel 15 y segundo libro de Samuel. Pregunta número 3. ¿Cuántos fueron los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús? Está súper fácil, ¿cierto? Fueron 12 en total los que caminaron con él. Mateo 10 del 1 al 4 los menciona. Pregunta número 4. Atentos. ¿Cómo se llamó la reina más hermosa y que reinó en Persia? Pues sí, la Biblia la menciona a ella, Esther, como una reina hermosa y que reinó en Persia. Esther tiene 10 capítulos en su libro. Pregunta número 5. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene cantos para Dios? Exactamente, muy bien, el libro de los Salmos y tiene 150 capítulos. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamaba el padre adoptivo de Jesús? Vamos a ver. Muy bien, su nombre era José. Lucas 2 del 1 al 6 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cuál personaje bíblico fue el que construyó un arca y se preparó para un diluvio? Vamos a ver. Muy bien, súper fácil, ¿cierto? Noé. Génesis 5 al 10. Pregunta número 8. Atentos. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Muy bien, el libro de Apocalipsis y tiene 22 supercapítulos. Pregunta número 9. ¿Cuál de los 12 apóstoles de Jesús fue el que lo negó 3 veces? Y su nombre, muy bien, el apóstol Pedro. Lucas 22, 54 al 62. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el rey más sabio y rico de la Biblia? Pues Salomón, sí, el hijo de David. Primer libro de Reyes, capítulo 9, pregunta número 11. ¿A cuál persona de la Biblia también le llamaron Emanuel? Pues a la persona más importante, a Jesús, también le llamaron Emanuel. Mateo 1:23 lo menciona. Pregunta número 12. ¿Cuál es el significado precisamente, del nombre Emanuel? Y significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba el apóstol Pablo antes que le pusieran este nombre? Pues sí, Pablo, antes conocido como Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 11. Vamos con la pregunta 14. ¿De qué forma llaman al grupo de los primeros 5 libros de la Biblia? Pues son conocidos muy bien como el Pentateuco. Libros de la ley también pueden llamarlos. Pregunta número 15. Entonces, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Bueno, lo decimos juntos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco o la ley. Pregunta número 16. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene más dichos de sabiduría? ¿Lo recuerdas? Muy bien, el libro de los Proverbios. De hecho, tiene 31 capítulos. Pregunta número 17. ¿Cómo se llamó el rey más joven de Israel? Bueno, esto ya es un dato curioso, no sé si lo sabías. Se llamó Joás y tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segundo de Reyes 11:21. Pregunta número 18. ¿Cómo se llamaba el profeta que fue arrojado al foso de los leones? Su nombre era, muy bien, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 lo menciona. Pregunta número
19. ¿Cómo se llamaba el profeta que estuvo en el vientre de un pez gigante? Sé que lo conoces muy bien. Fue Jonás. Jonás capítulo 1 y capítulo 2. Pregunta número 20. Tiene que ver con la anterior. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre de este pez? Pues la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches. Jonás 1:17 exactamente. Pregunta número 21. ¿A quién le entregó Dios los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra? De hecho, no solo se los entregó, sino que estuvo presente, ¿cierto? Moisés. Éxodo capítulo 20. Atentos, pregunta 22. ¿Cómo llamaron al alimento que Dios envió del cielo en el desierto? Pues lo llamaron maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Éxodo 16, pregunta número 23. Atentos, completa el versículo. En el principio creó Dios. El primer versículo de la Biblia, muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 y vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué fue lo que Dios creó en el primer día de la creación? Pues la Biblia dice que creó la luz. De hecho, separó la luz de las tinieblas. Génesis 1 del 3 al 4 y pregunta 25, atentos. ¿En cuál día de la creación Dios descansó? Vamos a ver con toda y la respuesta es muy bien, el séptimo día. Génesis 2, versículo 1 y 2. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿A Éxodo, B Levítico o C Génesis? Te dije que eran súper fácil y la respuesta es muy bien, C Génesis, y este libro contiene 50 capítulos. Vamos con la segunda pregunta. Dice así: ¿quién fue la persona que mató a Abel? ¿A Adán, B Caín o C el diablo? Vamos a ver y la respuesta es muy bien, fue B Caín, su propio hermano. Génesis 4, versículo 8, súper fácil, ¿cierto? Tercera pregunta. Los hijos que tuvo Noé fueron Sem, Cam y A Jafet, B Eliab o C Enoc. Y vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien, Sem, Cam y A Jafet. Lo dice Génesis capítulo 6 en el versículo número 10. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Abraham con Agar, sierva de su mujer? ¿A Alcíbar, B Isaac o C Ismael? Y la respuesta es la C. Se llamó Ismael. Recuerden que Agar era sierva de Sara. Génesis 16, 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del sobrino que Abraham se llevó cuando Dios lo llamó? ¿A Ur, B Lot o C Job? Muy bien, era la B. Su sobrino se llamaba Lot. Génesis capítulo 12, versículo número 3 lo menciona. Siguiente pregunta súper fácil. Dios destruyó enviando fuego del cielo a las ciudades de Sodoma y a Samaria, B Jericó o C Gomorra. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Destruyó enviando fuego del cielo por su maldad a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 19. Siguiente pregunta. Abraham tuvo con Agar a Ismael, pero con Sara su mujer tuvo a Isaac, a Samuel o a Rubén. Pues con Agar tuvo a Ismael, pero con Sara su mujer tuvo al hijo de la promesa. Muy bien, a Isaac. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 3 lo mencionan. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuántos hijos varones tuvo en total Jacob? ¿A7, B10 o C12? Pues en total Jacob tuvo 12 hijos. ¿Recuerdan que fueron las 12 tribus de Israel? Génesis 35 del 22 al 26 menciona sus nombres. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la torre que querían construir los hombres y es la más famosa de la Biblia? A, la torre de Siloé, B, la torre de Babel o C, la torre de Pisa. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien, la famosa
Torre de Babel, donde digamos que Dios confundió los idiomas. Génesis 11 del 1 al 9. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hijo consentido de Jacob al que le regaló una túnica de colores? A Eliezer, B. Benjamín o C. José. A ver, todos en coro, el de la túnica de colores. Muy bien, C. José. Génesis 37 del 1 al 3 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿En la casa de cuál capitán egipcio fue a parar José ya que sus hermanos lo vendieron? A, en la casa de Potifar, B, en la casa de Abisac o C, en la casa de Eliú. Y la respuesta es la A, pero por supuesto fue a parar a la casa de Potifar. Génesis 37, 36. Siguiente pregunta. Niño que fue puesto en una arquilla en el río. A, Noé, B, Moisés o C, Adán. Súper fácil, ¿cierto? Y la respuesta es muy bien, fue la B, Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En qué país fue criado Moisés y vivió como príncipe? A, en Egipto, B, en Persia o C, en Babilonia. Pues Moisés, muy bien, A, en Egipto, fue criado por la hija del faraón egipcio. Éxodo 2 del 1 al 10. Siguiente pregunta. ¿Desde cuál planta ardiendo en fuego le habló Dios a Moisés? A, desde el sicomoro, B, desde el olivar o C, desde la zarza. Pues Dios le habló a Moisés, muy bien, C, desde una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Éxodo 3 del 1 al 6. Siguiente pregunta. ¿Por qué se tuvo que quitar Moisés el calzado de sus pies frente a la zarza? A, porque tenía calor, B, porque era tierra santa o C, porque le olían a feo. Muy bien, la respuesta era la B. No, la C no, la B, porque era tierra santa. Éxodo capítulo 3, versículo 5 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los 10 juicios que Dios envió sobre Egipto? A, copas, B, plagas o C, espadas. Fueron muy bien, B, las 10 plagas de Egipto. La puedes encontrar desde Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 14. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las aguas que cruzaron los israelitas en el desierto? A, Mar Rojo, B, Río Jordán o C, Mar Muerto. Y la respuesta es muy bien, la A. Cruzaron en seco el Mar Rojo porque se abrió en dos. Éxodo 14 menciona esta hazaña. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el alimento que llovía del cielo en el desierto? A, se llamaba pan, B, se llamaba vid o C, se llamaba maná. Muy bien, se llamaba maná porque maná significa ¿qué es eso? ¿Lo sabías? Éxodo 14 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaron las 10 reglas o normas que Dios le entregó a los israelitas? A, códigos, B, dogmas o C, mandamientos. Pues en el desierto, recuerda, en 2 tablas el Señor les entregó los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17 los contiene y vamos con la siguiente pregunta. De estos 3, ¿quién fue el sucesor de Moisés? A, fue Josué, B, fue Caleb o C, fue Esaú. Y vamos en 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era muy bien, la A, se llamaba Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 y 2 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la ciudad a la que conquistaron cuando derribaron sus muros dándole vueltas? A, Filistea, B, Jericó o C, Samaria. Pues recuerda siempre la canción, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, aunque fueron 13 en total si lo lees en Josué capítulo 6 detenidamente. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el hombre más fuerte mencionado en toda la Biblia? A, Sansón, B, Salomón o C, Goliat. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, la A, Sansón, uno de los jueces. De hecho lo dice Jueces capítulo 13. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el que derribó al gigante Goliat con una piedra? A, Daniel, B, Saúl o C, David. A ver, vamos a decirlo todos en coro porque es la más fácil, creo yo, de todo el cuestionario. Muy bien, David, la C. Primer libro de Samuel 17 lo menciona y vamos con la penúltima pregunta. Atentos. ¿Quién fue el mejor amigo de David? A,
Jonatán, B. Samuel o C. Urías. Pues el mejor amigo de David fue Jonatán, que era a su vez hijo del rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 20, y vamos con la última pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo del rey David que luego tomó el trono? A. Roboam, B. Eliasim o C. Salomón. Y la respuesta es, muy bien, la C fue su hijo Salomón. Primer libro de Reyes 4 lo menciona y démosle un aplauso de alabanza a nuestro buen Dios por enseñarnos su poderosa palabra. Vamos con la pregunta bonus que no puede faltar, por favor. Responde en los comentarios, así que queremos leerte. Vamos, busca en tu Biblia, dile a tu mami que te ayude. Dice así: ¿cuál profeta fue lanzado al foso de los leones? No sé si necesitas la Biblia o ya lo sabes de memoria. Ya puedes responder. Y recuerda, si aquí hay muchos niños, que tenemos un canal especialmente para ustedes, para los niños, llamado Cristo al Comando Kids. Un canal cristiano 100% bíblico para niños en YouTube, Cristo al Comando Kids. Y tenemos un canal llamado El Pan Diario, donde subimos alimento para el alma todos los días, devocionales, lectura bíblica, podcast, noticiero bíblico y mucho más. Recuerda, Cristo al Comando Kids y El Pan Diario. Y por favor, comparte este contenido por todas tus redes sociales. Nos encuentras como Cristo al Comando en Facebook, Instagram y TikTok. Dios te bendiga.